¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com. Programa que realmente lo puede ver en gran parte de la provincia de Santa Fe. Y gracias a Dios, sorprendido, lo ven en muchas provincias a través de Flow. Y no lo digo por inventar nada, sino que me pasa. Estando, por ejemplo, en Buenos Aires, gente que dice que lo ve. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Maxi. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Buenas Maxi? noches. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. Muy bien. A mí me da un poquito de vergüenza ajena meterme en este tema. Sinceramente lo digo. Estoy hablando con Germán Corazza, con el doctor Rena en términos jurídicos. Hasta dónde yo podía explayarme con un montón de cosas. Y siempre me llevan a un concepto que es la prudencia, ¿no? Hay tanto para contarle a usted, ciudadano, que está del otro lado, que le cuento, usted seguramente debe estar en otros menesteres porque tiene otros problemas, como llegar a fin de mes, por ejemplo. Vos, estudiante, debe estar viendo cómo rendís una materia, estás en vacaciones para algunos, para otros no, que están estudiando y rindiendo. La verdad que la provincia de Santa Fe es un papelón, hoy. Es un papelón. Se está reformando la ley suprema de la provincia. Así es. De uno de los estados fundadores de la Argentina. 4 de enero, una de nuestras principales calles, justamente tiene que ver con el rol preponderante de la Argentina, en la Argentina que tiene Santa Fe. Yo quería arrancar, decir estas breves palabras, van para revertir un poco, no quiero incidirlo a los compañeros acá de la mesa, si bien hablamos diariamente, van a empezar ellos con su opinión, pero yo sinceramente le digo, a mí me da vergüenza ajena. Sí quiero decir algo antes de pasar a hablar con ellos. ¿Cómo será la vergüenza ajena que no solo la tengo yo, sino mucha gente, incluso del propio oficialismo, que ya no sería ajena, sería propia, la vergüenza? Que uno supone que la convención constituyente, como hecho inédito, que se da cada mucho tiempo y que además es excepcional, porque la reforma no se da con una dinámica regular, es algo excepcional reformar una constitución, ¿o no? Sí, por supuesto. En este caso es una reforma derivada porque teníamos una constitución originaria y se está reformando parcialmente. No hay una sola escuela que en una pantalla se esté viendo los debates. No hay una sola escuela de la provincia. Por ahí lo vemos a este señor, mire, lo voy a poner en pantalla, creo que lo tenía por acá. Ministro de Educación, si no lo conoces, es el ministro de Educación, diciendo el compromiso, hace charlitas individuales con 15 o 20 personas hablando de la convención. No hay una sola escuela en la provincia de Santa Fe que en una pantalla se esté transmitiendo el debate, por ejemplo, del papelón del lunes. Santa Fe, cuna de la Constitución, cuna jurídica de la Argentina, asistimos a una convención, y con esto, porque si no me voy a extender, asistimos a una convención donde hay gente que no sé si sabe qué es una convención. Lo digo con preocupación porque el problema de todo esto está en cómo mañana le decimos a la sociedad que está jurídicamente obligada con este nuevo pacto social. ¿Cómo le decimos a la sociedad? Todos debemos estar sometidos a la fuerza de esta ley cuando vemos la payasada de lo que pasó el lunes. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, fueron muchas cosas, ¿no?, que a uno le han llamado la atención, no de lo de esta semana, sino de tiempo atrás, como por ejemplo cuando se declaró la necesidad de la reforma. Una necesidad que para algunos era muy necesaria y para otros era no tan necesaria, y sin embargo terminó siendo necesaria en aquella votación que, incluso tomándome un poco de parte de lo que escribió el doctor Rena, se aprobó aquella necesidad de la reforma con 2/3 de la Cámara,
de la votación de ese día, de aquel momento, y ahora en el marco del reglamento, de lo que será la reforma constituyente, se aprobó ese reglamento con mayoría simple. Claro. Cosa que uno, digamos, no lo termina de entender, al menos en lo que a mí respecta, ¿no? Cómo una necesidad de la reforma puede ser aprobada con 2/3 y la reforma misma aprobada con mayoría simple. Bueno, eso por un lado. Después, un comienzo el día lunes bastante accidentado, obviamente con lo que ocurrió a partir de la situación de salud que le afectó a Alejandra la locomotora Oliveras, con sucesivos cuartos intermedios que terminaron definiendo el reglamento en horas de la noche. En fin, una cantidad de circunstancias que llaman la atención. Lo del Partido Justicialista, ¿no? Porque seguís tanto de cerca la vida de los partidos, Gustavo. Es raro cómo votó dividido, una cosa ahí, ¿no? Una votación dividida por parte del bloque de convencionales justicialistas. Alguna declaración de uno de sus miembros que también fue llamativa, ¿no? Porque fue la primera declaración prácticamente cuando arrancaban los discursos. Monteverde. Sí. Dirigiéndose al gobernador en forma prácticamente directa y diciéndole que ya había obtenido la alternativa de poder ser reelegido. Bueno, ahí quiero, si me permitió, Gustavo, entre paréntesis, lo que es venir de otro partido y no saber lo que significa ser del Partido Justicialista, ¿no? Tal vez el radicalismo del Partido Justicialista son los dos monstruos partidarios gigantes que tiene esta provincia a nivel nacional. Monteverde toma la palabra, un extrapartidario, viene de Ciudad Futura, pero se encamina su vida política en la actualidad por dentro del Partido Justicialista, aparentemente como aliado, con un afán de protagonismo ganado en las urnas en Rosario, ¿no? La ciudad más importante de Santa Fe, pero no deja de ser la ciudad de Rosario, una ciudad. Toma la palabra y esto que dice Gustavo con mucha generosidad en su relato, yo no la voy a tener porque él es muy educado, yo tal vez no soy tan educado como él. Toma la palabra y dice: usted, gobernador, ya consiguió su reelección, ceda todo lo demás. No estaba votado el reglamento, era la primera vez que tomaba la palabra, la primera vez que se lo escuchaba, tal vez en un acto democrático de la magnitud que estaban todos los funcionarios del gobierno, todos los convencionales, toda la provincia de la política viendo ese evento. Toma la palabra usted que ya consiguió la reelección. Le explico a la gente que si el reglamento no estaba votado y se necesitaban 2/3, por ejemplo, para discutir desde cuándo rige la reelección, en la cual él forma parte de ese 2/3, si se votaba en ese sentido, la reelección no estaba definida, o sea, ¿qué sabía desde antes de la convención? Y en todo caso, peleala, si es que te interesa que las cuestiones se hagan con acuerdo, que eso lo va a explicar técnicamente Carlos, si es que te interesa que las cuestiones principales de la provincia se hagan por 2/3. Consejo de la Magistratura, MPA, Defensa Pública, desde cuándo rigen los mandatos. Por lo menos peleala, no haga papelones de decirle usted ya está reelegido y pertenece a la oposición. O sea, yo sinceramente, hasta políticamente, lo que hizo los senadores Monteverde, y quiero decir algo acá, que también lo quiero decir, el hijo del expresidente del Partido Justicialista Olivera, kirchnerista, militante histórico, ladero en aquel momento de Leandro Busato, fue uno de los que votó que se decida todo por mayoría simple. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ahora en más el Bloque Unidos decidió y decide todo lo que quiera, para que la gente entienda que mayoría simple es igual al Bloque Unidos. Esa era la discusión del reglamento, era la llave de oro, como escribieron en un portal muy importante, para que las cuestiones se dieran por mayor consenso, con 2/3.
De 69, 2/3, supongamos 45, 46 votos, qué sé yo. No, hoy va a salir todo con 35, 36 menos capaz, qué sé yo. Gracias al voto del hijo del ex presidente del Partido Justicialista, gracias a los senadores justicialistas. ¿Y por qué lo marco esto? Porque todo parece que esto no se puede decir, todo tiene miedo, cosas que no se pueden hablar. Sí, que también habría que aclararlo, me meto en la conversación, ¿no? Cuando uno da una opinión, ¿no es cierto? Debe quedar claro eso. No es que está contra tal persona. Pero por supuesto, esto es una opinión política. Es una opinión que vos no sabés si le puede llegar a molestar a alguien o no, porque precisamente la opinión pública es libre, es decir, cada uno tiene libertad de expresión. Se candidatean como funcionarios públicos, claro. Si uno no puede opinar sobre eso, se tiene que hacer otra cosa. Tiene que saber que uno puede, digamos, disentir con eso y que eso no es ningún pecado, ni está mal, ni... Quiero aclarar esto porque a veces cae como que lo que pasa que Nota 22 está en contra nuestra. Por ejemplo, dice. ¿En contra de quién? Yo dice no estoy contra por acá pasan de todo. nadie, se cae. Te muestro mi teléfono, gracias por la aclaración. Claro. Estuve hablando con gente de Libertad Avanza, con gente del gobierno, con gente. Invitamos a un montón de gente, de personas. Lo que pasa que. Y se trata perfectamente bien en el programa, o sea, nadie se lo trata mal. El tema, ¿sabés cuál es? Pero hay que también aceptar las críticas, porque este tema que estaba hablando Maxi, y que ya te cedo nuevamente la palabra, Maxi, es un tema muy delicado, porque las mayorías simples le permitirían a un solo grupo político, No, le va a permitir, esto se decidió así. Y digamos, decidir todas las cuestiones que están sujetas a la reforma. Entonces, hay que aceptar también un poco las críticas porque eso es la realidad, eso es lo que objetivamente va a pasar. Una reforma que estaba en principio prevista para el primer tramo del año que viene. Sí, también se ha apurado. Se apresuró, digamos, su desarrollo y quitó alternativa y posibilidad en cuanto al tiempo de consultar a entidades, fuerzas vivas, colegios profesionales, en fin, una cantidad de actores de la sociedad que podrían haberse involucrado de otra manera a través de paneles, discusiones, encuentros, foros, en fin. Mucha gente tampoco no entiende por qué se adelantó tanto, claro, la convención, ¿no es cierto? Sí, porque estaba prevista para tratar con más tiempo, como vos decís, consultar a distintas instituciones intermedias. Mirá, yo no sé si en 1852 más o menos, después arrancó en el 53 la reforma a la Constitución Nacional, no sé si el 25 de mayo de 1810, no sé si el 9 de julio de 1816, tuvieron la intención de formar Argentina con este tipo de convencionales que tenemos ahora. No generalizo los 69, pero hay alguno que a mí me da vergüenza ajena. Yo lo digo con respeto y en general, pero alguno que no es así, aclaro, no es así, pero le digo las percepciones que tengo como vecino. Yo no sé si no vino a tomar un whisky en la esquina y se pone a hablar ahí por el tono, por cómo se expresa. O sea, yo lo digo con respeto a esto. Pónganse las pilas, muchachos, porque están reformando la Constitución. Claro. Que es la estructura fundamental para que después, a partir de ahí, se pueda tener legitimidad o no una ley, la forma, el Consejo de la Magistratura, un montón de cuestiones que son sumamente importantes para la sociedad. Pero además todo, ya bacán. Nadie sabía que el gobernador se subió al estrado y empezó a dar un discurso, que además convencional, porque vos me decís, bueno, tenés la cortesía, que tenemos un gobernador estadista, que un día dijo, miren, yo voy a reformar la Constitución, voy a dejar toda disponibilidad de los santafesinos, pero yo me corro, porque yo soy un gobernador que asumió por una Constitución del año 62 que no tiene nada que ver con las reelecciones, que tenían otra visión de la provincia, Santa Fe y Mendoza eran las únicas provincias que no tenían reelección y que la Santa Fe funcionó muy bien así. Yo me siento parte de ese pasado. Reformen la Constitución, sean sanos, yo voy a dar mi opinión porque soy el gobernador. No, este gobernador vino, nadie sabía, se subió al estrado, la alfombra donde están las maderas y la mesa de madera, se subió, dio un discurso, nadie entendía qué es lo que pasaba. Después se bajó, se sentó como convencional, y Monteverde se sienta en su primer acto y dice, ¿y usted que ya está reelegido? A ver, ahí entiendo yo porque esto no se pasa en las escuelas. Una convencional levantándose, yo esto no lo había escuchado porque esto no estaba dentro de la discusión. Creo que tenía razón. A ver, ¿por qué no se pasa esto en las escuelas? Y porque esto es un papelón. Sí. A ver, Carlos, vos fuiste docente de Derecho Constitucional, Derecho Penal, Teoría del Estado. Sí.
¿Cómo le explicás a un alumno, cuando vos explicabas la reforma, lo que está pasando? O sea, yo sinceramente, yo no tengo nada... A ver, los convencionales eligió la gente, el reglamento se está adaptando, se acomodan las cosas, se va votando, se llevan adelante. Yo soy muy respetuoso de lo institucional. Exageradamente respetuoso de lo institucional. Por eso defiendo con tanta vehemencia, como dijo un convencional, la seriedad, pidámosla para todos. Sí. Para nosotros que estamos frente a un micrófono, que la única alternativa que tiene el vecino es que un micrófono público, uno diga, che, hagan bien las cosas. Fíjate la importancia en algunos de los temas solamente. Voy a dar un ejemplo aislado. El derecho de huelga, el gobierno ha reglamentado el derecho de huelga y por un principio constitucional fue rechazada. Es decir, esa ley. Fíjense la importancia que tiene los principios constitucionales. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero a nivel provincial pasa lo mismo, porque después la formación de leyes tiene que ver con esa matriz. Pero Carlos, si ustedes hicieron una nota la semana pasada que un sindicalista docente acá dijo, nosotros no sabemos lo que está pasando con la educación en relación a la convención. Educación, cuestiones de salud, cuestiones de ecosistema o cuestiones... Estamos hablando de cosas muy serias, entonces estar peleándonos, que las cosas salgan por la mitad más uno, ¿me entendés? Que las cosas salgan de la mitad más uno, vos necesitas un consenso más amplio, hay que ser un poco... Porque además, te voy a decir algo, la legislatura decidió que la necesidad de reforma se hace por los 2/3. Dentro de la misma ley de necesidad de reforma hay cosas que dicen se requieren 2/3, como por ejemplo reforma electoral, cuestiones vinculadas a los partidos políticos. Ahora, toda la reforma, por un reglamento y por un acuerdo interno, van a salir por la mitad más uno. ¿Esto qué significa? Que los convencionales peronistas se sacaron el primer día la responsabilidad de oponerse a cosas. ¿Y sabe por qué? Porque si las cosas, algunas cuestiones vertebrales, se decidieran por 2/3, tendrían que levantar la mano y decir, sí, yo apoyo la reelección de Puyaro, sí, yo apoyo la conformación de este Consejo de la Magistratura, sí, yo apoyo, ¿entiendes? Pero como quisieron no tener esa foto, el primer día dijeron, no, bueno, que salga todo por mayoría simple, se comen el garrón el primer día, y después la convención corre. Cuando venga lo del gobernador, no, yo me opongo. No, mentira, no te opusiste. Ya el primer día le diste la reelección al gobernador, porque no discutiste y no defendiste nada. Y hoy, esto que parece coyuntural, lo que yo digo, que parece una pavada, en realidad no es una pavada, porque estamos hablando de 60 años hacia adelante. La coyuntura es que Puyaro quiere ser... sobre eso quiero decir algo. Vidal, provincia de Buenos Aires. Posibilidad de reelección. Perdió. No siguió. Macri, presidente. Posibilidad de reelección. Perdió contra Alberto Fernández. Un gobierno peronista pésimo, desde mi punto de vista. Perdió. Alberto Fernández, con Cristina, hoy presa. No fue la con todo el poder de la Argentina, hoy presa. Con todo el poder, repito, con todo el poder, hoy presa. Alberto Fernández no pudo seguir. No pudo seguir. O sea, no se presentó a la reelección. Pierde Massa, un líder político vinculado al peronismo. ¿Con quién pierde Massa? Porque acá pareciera que Puyaro la reelección y ya está reelegido. Massa pierde con Milei, no lo conocía ni la mamá en la política. Entonces tampoco nadie tiene la vaca atada. Entonces, porque esto lo está viendo, el pueblo es soberano en los votos también, es decir, apoyando un poco, no es que vos porque operes la reelección y saques una reelección constitucional va a ser elegido, o sea, después te tiene que votar el pueblo, ¿no? Parecería que hay un estudio, lo hablábamos con Maxi antes de empezar a producir este espacio, que indica que la gente en general, de acuerdo al sondeo que se ha realizado, pierde interés, digamos, en cuanto a la política en su conjunto, pero al mismo tiempo gana interés en poder participar. O sea, parecería como un contrasentido, pero alguna explicación eso debe tener, ¿no? Porque la sociedad, creo yo, en general, la gran mayoría, ve muy lejos a la política, la ve muy distante, pero esto fuera, se está viendo, fuera de los Carlos, problemas reales. Mirá, fíjate vos, qué importante lo que ustedes dicen. Mirá lo importante de lo que ustedes dicen. Acá hay una estrategia que también
vecino, usted se da cuenta. Acá uno ingresa a los principales portales de la provincia y el tema constitucional aparece allá abajo y alguno puso la decisión importante del día, los convencionales se sacaban el fuero, qué sé yo. No cuentan nada de lo que estamos contando nosotros y otros medios, porque acá hay compañeros de este canal que también hablan cosas que están pasando. No es que nosotros somos Gardel en esto. Hay gente que está hablando también. Muy poquita, pero hay gente que está hablando. ¿Entienden? Entonces fíjese lo importante de lo que vos estás planteando. Porque acá pareciera que hay una estrategia, no se habla en las escuelas, no se pasa en las escuelas lo que está pasando. Yo creo que porque prevén los papelones. Claro. No coincido con Gustavo que el lunes fue accidentado, porque accidentado es cuando algo eventual, algo involuntario. Lo escuché también en el programa de Gustavo, un abogado que dijo que era abogado de la oposición, que parecía el oficialismo, dijo, he accidentado el comienzo. No es accidentado el comienzo. Porque accidentado, involuntario, eventual, algo que pasa que no está previsto, o que puede pasar o no. Pero se sabía lo que iba a pasar. Si, escúchame, arrancaron la convención después de las elecciones y no se sabía cuál iba a ser el reglamento. Que previamente, cuando hay buena voluntad de hacer las cosas a favor del pueblo, medianamente ponele 2/3, pone esto, lo otro. ¿Cuál es la discusión? ¿Quieren 2/3? Si esto es para favor de los santafesinos, ¿por qué queremos que solamente se haga con el bloque mayoritario mínimo? Con la mayoría simple. Y aparte que el tema de la mayoría especiales pretende la búsqueda del consenso. O sea, supongamos que vos representás el 33%, él el 33% y yo el 33%. Tenemos que conversar y tratar de ponernos de acuerdo y consultar los distintos criterios para poder obtener la mayoría especial, ¿no es cierto? No la mayoría simple, una mayoría especial que te dé la obligación y la exigencia del consenso de ideas. Porque vos cuando haces una constitución no es para desarmarla al otro día. La constitución tiene un privilegio legislativo, sí, de tipo legal, normativo, que tiene muchísima importancia inclusive en la cultura. Te hago una pregunta de lo que veníamos diciendo, Maxi. Pero quiero decir esto de los medios, disculpame porque es importante. Hay una cobertura, pareciera, de que la gente no se va a enterar, por eso te interrumpí hace un instante, pareciera que la gente no se va a enterar, y la gente se está enterando igual. Sí. La gente, parece que la mayoría sí está en otra cosa, porque la idea, viste, que se haga rapidito. Ya la primera decisión fue hacerlo en la legislatura, no en la universidad, donde el estudiante de Derecho se asoma y dice, che, ¿qué está pasando? La primera decisión fue hacerlo en la legislatura, que además, ¿quién está gobernando ahora? Yo veo el estrado, todo funciona, el secretario general de la gobernación, el gobernador sentado ahí, el ministro de gobierno al lado, el secretario de justicia arriba del estrado. ¿Qué está gobernando? ¿Qué está gobernando durante 2 meses? Los mismos convencionales. ¿Cómo? La misma gente que está de convencional. Sí, porque ocupan de doble cargo. Sí, no llevamos todavía una semana de haberse inaugurado la reforma y bueno, seguramente vamos a tener tela para cortar de aquí a un par de meses. Por ejemplo, uno de los temas que se habla en la calle, el tema de las adicciones. Sí. ¿Por qué no se incorpora una problemática como esa que de gente de 40 años para abajo es muy alto el nivel de poblacional que tiene un problema de adicciones? No hay una garantía de tratamiento de adicciones en salud pública, o si un empleado público, por ejemplo, tiene un problema de adicciones, que tenga la protección de una licencia, se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, que tenga la protección de una licencia para que pueda hacer un tratamiento, ¿no es cierto? Ahora se está exigiendo a las fuerzas de seguridad el narcotest, sí. ¿cierto? Ahora, está bien que se haga el narcotest, hay mucha gente que está de acuerdo con ese tema, inclusive es una vieja pretensión de algunos sectores políticos, pero también si alguna persona tiene un problema de adicciones dentro de la fuerza de seguridad, ¿qué cobertura le da el Estado? ¿Le permite una licencia para poder curarse? Las distintas dependencias del Estado provincial. Entonces, esos son temas muy importantes, que por eso también la gente ve tan lejos. Porque una familia que tiene un problema de adicciones necesita que el Estado, desde la Constitución, claro que a lo mejor en el año 62 no existía la problemática social que tenemos en este momento. Bueno, esos temas que estamos hablando, que quedan afuera y que genera a lo mejor en la gente un rechazo hacia algunas cuestiones. Como yo todo lo que digo, Maxi, ¿no? Lo digo con el ánimo de colaborar. Porque, ¿sabes qué es lo que a mí me exalta, digamos, políticamente, periodísticamente?
cuando se subestima a la gente, y la gente no es tonta. La gente, porque a ver, vamos a suponer que este es un portal, ¿no? Y usted ingresa y acá te ponen que jugó Newell, que acá jugó Central, que acá, y acá abajo te ponen, primera decisión importante, se sacaron los fueros, y no pasan el lío que hubo el lunes, y no explican la denuncia de uno, del otro, que uno lo impugnó en la justicia, el otro que dice no, que el multicamiseta de Gramajo que dijo no, esto está todo bien, la Granata discutiendo con un senador importantísimo, el presidente de un partido. Si eso no se publica, algo estamos haciendo mal. Sí. ¿Me entienden? Entonces, quiero decir también, y hay que reconocer, que después que Felipe Mitre agarró la presidencia de la Cámara, empezó a ordenar un poco las cosas, porque la verdad es como que estaba era un desordenado circo, al principio, era un todo circo eso. todo eso. Yo sinceramente, a mí me da vergüenza ajena, yo lo digo con mucho respeto, pero viste, yo voy a la facultad, estudio Derecho, yo no estudio Derecho para que pase esto. Yo No, la verdad lo digo, agarro el libro de Derecho hace un montón de años. Yo no digamos, me pongo mal, ¿me entendés? Porque digo, loco, ¿para qué estudiamos? ¿Para ver eso? ¿Cómo le explicaba a un alumno que se aprueban las cosas La verdad por te pone materia mal, simple? te quiebra internamente. Es imposible. Te quiebra internamente. Claro. ¿Esto generará algún tipo de discusión o debate puertas adentro de las cátedras de Derecho? Pero por supuesto que sí. Porque necesariamente vos te parás en el aula te cambia el contenido de las materias, además. Te empiezan a preguntar los alumnos. Te cambia el En la contenido. discusión entre alumnos y profesores. Claro, los alumnos normalmente cuando es esa materia, supongamos, yo creo que la otra vez conté esa anécdota de en el 2001, cuando estaban cortadas todas las calles de la ciudad, lo primero que me preguntaban los alumnos, ¿quién tenía derecho, si el derecho a peticionar ante las autoridades o el derecho a transitar? ¿Cuál prevalecía? Claro, y estaba todo el curso pendiente de lo que yo iba a responder, o sea, los profesores tienen que estar preparados para contestar ese tipo de cuestiones. Había que son canales sociales. tan comprometidos, pero yo lo cuento con tristeza esto, había canales tan comprometidos que cuando empezaban las discusiones paseaban el tránsito, pasaban, ¿entendés? Y la gente cuando hace eso, más curiosidad le da, más quiere saber, ¿me entendés? Había, es más, cuando pasa lo de locomotora, cuando pasa de locomotora, enseguida veían quién asumía, casualmente la que asume parece que porque corresponde que vaya una mujer, sería Radical, o sea, una lista claramente que pareciera colectora del oficialismo. Yo lo que digo es, la reforma constitucional se da cada tanto, quedan en el bronce, muchachos, ya está, ya llegaron, métanle gana, hagan las cosas a favor de la gente, metámosle onda, que no sea todo esto por una reelección de un tipo que ni siquiera sabe si lo va a elegir la gente de vuelta. Tengan otra estatura, además ni siquiera permitían, ¿no?, que cada uno jure por lo que quería, que cada uno se hace ver en ese momento y se siente bien de esa forma. Parece que uno de los pocos que le permitieron cambiar el juramento fue al gobernador. ¿Por quién juró al gobernador? Por Alfonsín. Yo sé que escuchaba eso, me agarraba la cabeza. Yo decía, Alfonsín se levanta, se vuelve a acostar de vuelta. O sea, mi abuelo era radical, pero permítame una expresión de bar, radical gorila era mi abuelo. Andaba con el carnecito de cuero alfonsinista. Yo digo, yo una charla con mi abuelo no me la perdería, me encantaría resucitarlo a mi abuelo para decirle, loco, ¿qué pensás de esto que están haciendo? Te juro, yo me encantaría tener esa posibilidad de hablar con mi abuelo. ¿Qué pensás de esto que está haciendo? Le mando un saludo a un amigo librero también que tiene este perfil radical. Yo no sé si está contento de lo que está pasando. Seguro que conmigo se pelearía porque yo le planteo todas estas cuestiones. Pues yo no sé si están orgullosos de lo que está pasando. Sinceramente lo digo, pero es una opinión política. Alfonsín, más allá de alguna cuestión que se le puede haber históricamente cuestionado, era un gran demócrata, aceptaba las críticas y necesitaba ir al palco a contestar, iba y contestaba. El disenso en armonía. Te voy a decir algo más grave todavía, y permítame que por ahí los interrumpa, muchachos. Alfonsín, cuando vio que tenía problema en el poder, el padre de la democracia argentina, de la vuelta a la democracia, dijo, Carlos Menem, asumí. Acá están haciendo todo esto para la reelección. ¿Cómo va a jurar por Alfonsín? ¿Me entendés?
Vamos al corte y vamos a hablar con el vicepresidente primero de la convención. ¿Cómo no? ¿Les parece? Sí, sí. Nota22.com. Información. Continuamos, Maxi y Carlos, en el programa. Vamos a saludar a distancia a través de este contacto vía Zoom al doctor Diego Giuliano, vicepresidente primero de la Convención Constituyente que ya se está desarrollando aquí en la provincia de Santa Fe. Diego, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto grande siempre comunicarme con ustedes, Gustavo, Maxi, Carlos. Sí, ¿qué tal, Diego? Efectivamente, bueno, tanto y tanto, ¿no? Para comentar acerca de lo que viene siendo el desarrollo de esta convención reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. En primer lugar, algo que comentábamos incluso hace algunos minutos y que yo he tomado de el desarrollo de un escrito que ha hecho el doctor Rena y quiero compartir la consulta con vos, Diego. ¿Tiene cierta lógica o no que, por ejemplo, la necesidad de la reforma en su momento sancionada aquí en la legislatura santafesina haya sido lograda por el voto de los 2/3 de los presentes y ahora el reglamento de la reforma constituyente propiamente dicho haya salido únicamente por mayoría simple? Nosotros, Gustavo, planteamos desde el comienzo que había que lograr el mayor colchón de consenso posible en la Convención Constituyente y que eso lo garantice un reglamento que, exija mayorías agravadas a la hora de definir el texto de la Constitución. El texto de la Constitución para nosotros es, digamos, fundamental, porque se abre la Constitución de 1962, una Constitución de la generación del 62, encabezada por Silvestre Benis, pero con muchos constituyentes que han sido conocidos y reconocidos, como Rosúa, Quilibarda, García Solá, Rovere, en la ciudad de Santa Fe, Ula, toda una generación que le dio constitución a Santa Fe en medio de golpes de Estado y de inestabilidad política. Sin embargo, dio la mejor constitución de la época, sintetizando las constituciones peronistas y las constituciones desarrollistas y sin vulnerar el principio de la Constitución Nacional en ningún caso. Entonces, claro que se necesitan mayorías especiales y por eso lo dijimos en la convención. El gobierno provincial no aceptó esa idea, estableció la idea de la mayoría simple y en la labor parlamentaria de hace 2 días lo que hizo fue comprometerse a trabajar por un consenso cada vez más amplio. Se planteó incluso la posibilidad de que ellos tengan alguna ausencia y que eso les complicara la gestión de su constitución, que no puede ser la constitución del gobierno, Claro. sino que debe ser la constitución de los santafesinos y santafesinas, ¿verdad? Exactamente. En eso creo que radicó la discusión mayor. Finalmente se aprobó que por reglamento, que sea por mayoría simple la sanción de la Constitución. Ahora viene el compromiso, la responsabilidad. Si van a hacer una Constitución por un voto más, que se olviden de la legitimidad social de Eso esa justamente Constitución. estábamos hablando, porque usted, Exactamente. doctor, además de su amplia carrera política, también conoce el derecho constitucional porque es docente, ¿no? Actualmente. Sí. Y yo hablaba con Carlos, que también fue docente de derecho constitucional, derecho penal, teoría del Estado. Y yo le decía, ¿cómo se le explica hoy a un alumno, digamos, que una reforma constitucional se haga por mayoría simple cuando después es el pacto social más importante que tiene la provincia para hacerlo cumplir a todos? O sea, la cuestión es bastante más seria de lo que parece explicándola incluso. Como exigir un consenso débil. Justamente Diego estaba hablando de lograr un mayor consenso posible, Claro. y con lo que se votó parecería como que no es necesario un consenso tan amplio, ¿no? Parece como un Así contrasentido. Así es, doctor. Yo creo que el reglamento no manda un mensaje de mayoría contundente, manda Claro. un mensaje de mayoría simple. Es decir, es una flaca mayoría Claro. para sacar una constitución. Ahora, claro, está la oportunidad de que la constituyente
funcione de una manera mucho más... Discúlpeme, doctor, para que la consensuada. gente entienda. Cuando hablamos de mayoría simple en esta convención, que son 69 en total, ¿de cuántos convencionales estamos hablando? Porque es muy importante que el que está del otro lado también entienda la charla que estamos llevando adelante. Es importante eso. Miren, el quórum para que la convención funcione, ustedes saben que los órganos parlamentarios requieren un número de convencionales, en este caso, para que funcione, la convención. Y esa es sí el quórum, la mitad más uno. El gobierno decía 35, nosotros impusimos la idea de 36. 36. Es decir, que para que haya quórum tiene que haber 36 convencionales sentados. Ahora, si por una razón, que es lo que se planteó ayer, ¿no? Si por alguna razón el quórum esté estricto, ajustado, con 36, usted con 19 constituyentes saca una constitución. Claro. Y eso es... ¿Cómo puede explicar de vuelta eso? Con 36 constituyentes hoy sale la constitución. Presentes, no, con 36 presentes, La mitad más uno, 19. para sacar la mitad más uno, serían 19, eso es lo que está explicando 19. el doctor. Cuando yo le planteé esto al Qué bárbaro. O ministro sea de que podría Gobierno, salir una convención con 19 convencionales si la oposición no asiste. Así sería la situación hoy. teóricamente es así. Qué bárbaro. Cuando se lo planteamos al ministro de Gobierno, a Bastía, se lo planteamos a la labor parlamentaria, a Miklik, el presidente de la convención, nos dijeron, mire, eso es un ensayo teórico, no va a suceder nunca, vamos a ponernos de acuerdo. Fíjense que designamos vicepresidente de la convención a un miembro de la oposición, que en este caso vengo a ser yo. Quiero decir, plantearon que no íbamos a llegar a los extremos. Ahora, el reglamento puede dar lugar a esa situación extrema, sobre todo en las cosas más sensibles y de más interés para la Casa Gris, que por ejemplo es la reelección o la autorreelección del gobernador Puyaro. Usted habla de temas sensibles como la reelección, más allá de que yo lo he escuchado a usted, que por ahí da la sensación de que esta reforma tiene como objetivo primero la reelección del gobernador y después todo lo demás. Una cuestión que a mí me llama la atención de cómo quedó el reglamento es que también abriría la posibilidad, yo calculo que no se va a dar porque usted me está planteando un marco de diálogo serio y que la palabra empeñada se cumple, ¿no? Ahora, si no se cumpliría la palabra empeñada, estaríamos hablando de que, por ejemplo, se podrían dar, como algún partido o algún dirigente decía por ahí, 12 años, porque el mandato empezaría a contarse recién a partir del 2027 como primero y segundo, y llegaría así hasta el 2035, porque hoy la cláusula transitoria saldría hasta con 19, en el peor de los casos, digamos, ¿o no? Ese es el punto neurálgico. Digamos, y si hablamos de reelección, ¿no? La reelección, la verdad que hoy está en casi la mayoría de los textos constitucionales provinciales y de la Nación, por un periodo. La discusión es si el gobernador actual puede o no ser reelecto inmediatamente. Porque eso está prohibido en la Constitución del 62, que es la Constitución por la que juró Puyaro. Claro. Pero bien seamos claros en esto, ¿no? En aquella oportunidad se había planteado una reelección. La reelección existe en Santa Fe, pero se requiere el intervalo de un periodo. Claro. Entonces, imagínense, el actual gobernador, hagamos una hipótesis teórica, pero no tan lejos de algunos extremos. El actual gobernador, si pretende ser reelegido, es decir, que la constitución actual, digamos, sea, en ese caso, dejada de lado, y si se jura una nueva constitución, el gobernador pretende ser de nuevo elegido, es decir, aplicando la Constitución para atrás, retroactivamente, porque la Constitución es para adelante, es para los próximos gobernadores. Qué buena referencia que está buena haciendo. referencia, muy buena referencia, porque esta Constitución regiría hasta el 2027 en el tema de los mandatos. Eso es lo que usted está planteando. Claro. Así es, esta Constitución manda hasta la terminación de los mandatos en el caso del mandato de cada uno. Es muy profundo lo que está diciendo, es muy profundo porque insisto con la pregunta que le hice anterior al doctor, si la cláusula transitoria dice que se pueden presentar todos por la continuidad, pero que el primer mandato se analiza a partir del 2027 como primero, estaríamos hablando de que podría haber 12 años, porque ¿sabe por qué le planteo esto, doctor? Y es muy interesante y le agradezco la facilidad con lo que lo está explicando.
acá hay un tema también de doble juego, porque acá hay senadores de muchos años que seguramente les interesa ser legislador, como pasa en Estados Unidos, que los legisladores de Estados Unidos duran un montón de años en sus distritos. Ahora, si se baja que los senadores, por ejemplo, puedan estar 8 años, también están en esta situación de ver desde cuándo se cumple, se cuenta el mandato, o desde cuándo corren los plazos. Entonces podría pasar que con los senadores una cosa, o sea, me calculo que será para todos igual, entiendo yo, ¿no? Bueno, creo que ese es el desafío. Estos son los problemas del poder, ¿no? Y la Constitución, la verdad que yo lo dije el primer día. Miren, si vamos a discutir nada más que los problemas del poder, claro, pobre de los santafesinos, pobre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a discutir los problemas de un grupo que quiere continuar en el gobierno o que quiere, otros que quieren llegar al gobierno, y ese es un problema ya del poder. Claro. La Constitución tiene que ser para resolver los problemas de nuestra sociedad en los tiempos en que vivimos. Pero le termino el tema de la reelección. Sí. Claro, si el gobernador luego jura la nueva Constitución, dice tengo 2 mandatos más, entonces viene el triple mandato. Y el triple mandato, primero que en la provincia de Santa Fe, triple mandato no tuvo nadie. No. Ni desde la época del brigadier, este tema se puede plantear. Entonces, aspirar a un triple mandato, como lo hizo, y hay ejemplos en la Argentina, hay ejemplos del derecho constitucional provincial. ¿Qué pasó? Malos ejemplos. ¿Qué pasó con Romero en Salta? Romero en Salta consagró el triple mandato. En este mismo caso, ¿qué hizo Alperovich en Tucumán? Triple mandato, 3 mandatos. ¿Qué está haciendo Gildo en este momento en Formosa? Reforma la Constitución para no ajustarse a la... Pero Gildo tiene una Constitución que le permite la reelección indefinida. Pero ahora, por el fallo de la Corte, busca reformarlo y que queden 8, que ya no sería triple, claro, sería una cosa así. Claro. Esto bueno, desde marzo que lo estamos diciendo, y ahora estamos con la misma discusión en el medio de la convención. Creo que en esto, doctor, claro, tenemos el orgullo de plantear esto desde marzo que estamos hablando de esto. Por lo que uno escucha, claro, y habla con personas importantes como usted, por ejemplo, esas cosas, ¿no? Bueno, lo que ha pasado en Salta, por ejemplo, es exactamente igual a lo que pasó en Santa Fe. Digamos. En Salta no había reelección, la dieron, el que estaba en el medio se quiso quedar 3 mandatos y lo logró. Entonces, a Santa Fe, que la verdad siempre le ha pasado esto, Santa Fe tiene una gran salud institucional, sí, y eso habría que, de alguna manera, es un valor de la provincia, de diferentes gobiernos. Y ese valor de la provincia también se lo podemos adjudicar a la Constitución de 1962, que brindó normas claras, precisas, y digo, nunca fue un feudo Santa Fe, sí, porque tuvo alternancia. Antes de tu pregunta, Carlos, le pido, sí, el título. Hoy técnicamente la posibilidad de los 12 años, con lo que acabo de decir, es posible, digamos. Bueno, si se produce la cláusula de la reelección y no queda claro que el gobernador, para aplicar la Constitución para atrás, la nueva, digo, la del 25, claro, para atrás, o tiene que ir a una ley, o tiene que ir a un plebiscito, claro que le queda complicado el sistema. O sea, podría ir por un tercer mandato, técnicamente sería posible. Sería posible. Sí. Yo quería preguntarte, Diego, ya sacando un poquito de este tema, ¿no es cierto?, de la reelección, ¿cómo ves vos de los temas para la gente? Porque esto es un poco el tema del poder, ¿no es cierto?, vos mismo lo comentaste. ¿Cuál te parece que puede ser de las cuestiones a debatir, de los otros temas, de los más importantes? ¿Cómo lo ves vos, que bueno, estás en un lugar importante como vicepresidente primero, ¿no es cierto?, de la convención, y vas a quedar en todos los libros de historia y de derecho, ¿no? ¿Cuál sería un poco los temas que vos ves más importantes para la sociedad, ¿no? Sí, yo de verdad siento ese compromiso, ¿no? Porque la historia suele ser muy despiadada con los constituyentes. Usted lo sabe. Sí. Cuando una constitución no soluciona problemas, y la historia la juzga. Mire la Constitución de 1819 nacional. Provocó una guerra civil. La vieja Constitución de 1819, la unitaria. Sí. Porque nos llevó a la anarquía.
la Constitución de Yugoslavia de 1974 fue tan excesiva en la enunciación de los derechos que finalmente, al no dar garantías y al establecer un principio de autodeterminación, terminó desapareciendo Yugoslavia. Quiero decir, hay que tener en esto mucha responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas de la gente? Sí. Bueno, a mí me parece fundamental, porque en Santa Fe no tenemos hoy problemas por los derechos. Tenemos problemas por la eficiencia del Estado, por la proximidad de la decisión con el vecino. Entonces, si usted me pregunta a mí, Carlos, ¿cuál es la aspiración de esta Constitución del 25? Debería ser la constitución de las grandes autonomías en Santa Fe. Lograr que la ciudad de Santa Fe capital y la ciudad de Rosario tengan autonomía plena. Todos los municipios. Acá estuvimos hablando con Poletti, nosotros, el intendente de la capital, y nos dice, está todo bien la autonomía, pero denme los recursos. Se lo digo yo con mis términos, ¿no? Y tiene razón, Poletti. Claro, el intendente planteó que quería los recursos para poder atender. Está todo bien, me parece bárbaro, pero ¿con qué recursos? No, porque si no la autonomía es el cuento de la buena pipa. Claro. Es un juego muy malo. ¿Por qué? Porque hoy hay un principio constitucional nacional que ninguna transferencia de servicios o de funciones puede hacerse sin el recurso que lo acompaña. Si el gobernador cree que vamos a ir a la autonomía y no le va a enviar a las provincias, a las ciudades, a los municipios, y no va a transferir los recursos, bueno, claro, estamos fuera de... Además, antecedente, Cava, por ejemplo, sigue discutiendo ese tema. ¿Y hace cuánto de la reforma del 94? Sí. Pero nosotros planteamos en esta constituyente, y la vamos a plantear ya en un proyecto, que la autonomía tenga un piso del 20% de los recursos coparticipables de la provincia. Es decir, Santa Fe hoy, ¿cuánto transfiere a sus municipios? Santa Fe provincia, alrededor del 8.3%. ¿Cuánto transfiere Córdoba a sus municipios? El 12.7%. ¿Cuánto transfiere la provincia de Buenos Aires a sus municipios? El 16%. Y ahí hay una pregunta muy relacionada a esto de los recursos y lo que usted está planteando de lo que la provincia va a transferir a los municipios. ¿Cuántos municipios van a ser autónomos? Porque algunas discusiones no van a ser todos autónomos. ¿Esto cómo lo ve usted? Mire, yo creo que hay que consagrar el principio constitucional nacional y en la provincia de la autonomía como la regla del sistema municipal. Luego, hay dos ciudades. Santa Fe es una provincia que tiene una macrocefalia, claro, bicéfala, por decirlo. Parece un monstruo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tiene dos grandes ciudades de escala metropolitana. Entonces, esas dos ciudades tienen que tener soluciones metropolitanas. Los problemas de Santa Fe son problemas de Santo Tomé, y los de Recreo son problemas de Santa Fe también. Con lo cual debe aspirarse a un régimen metropolitano, constitucionalizado. Y después tenemos el problema de algunos pequeños municipios, muy pequeños en la provincia de Santa Fe, que tendrán también que tener la escala intermunicipal. Hay que consagrarlo en la Constitución. El intermunicipalismo y la metropolitaneidad. Y entonces ahí está el factor autonómico, de la capacidad de decidir, que pueda decidir el pueblo de Chavás si se va a generar una región o una microrregión con Arequito y con Los Molinos y con Sanford. Sí, ahí hay toda una discusión porque, por ejemplo, Menem en la reforma nacional también trató de hacer 5 regiones en Argentina, que termina haciendo eventos de integración muy, qué sé yo, nunca se desarrolló plenamente. Sí, lo que pasa es que no había una cultura todavía de unir regiones, como por ejemplo la región centro. Fue una innovación. Quizás Cuyo sí tenía una cultura un poco más desarrollada, sí, totalmente. Pero por ejemplo Santa Fe era toda una novedad. Claro, porque algunos decían que por qué no integra Buenos Aires con ese grupo. Aprovechando que se nos pasa el tiempo, Carlos, Maxi, para aclarar, la región de Menem de la Constitución del 94 fue muy débil, muy sumisa. Hay que darle recursos a la región. Claro, totalmente. Para que el intendente pueda gastar en el otro municipio o invertir y así viceversa, y generar polos de inversión, recolección de residuos, procesamiento, compra de maquinaria, relaciones internacionales.
aumentar la escala. Hay dos temas que nosotros lo preguntamos mucho porque creemos que son los que hubieran necesitado mayoría grabada. Y en esto los tres siempre terminamos hablando de estos temas. Uno es el Consejo de la Magistratura. Usted, al estar vinculado a la universidad, sabe que la universidad tiene mucho interés en este tipo de cuestiones. ¿Qué piensa sobre eso? Y el otro tema es del servicio del MPA, del Ministerio Público de la Acusación, ¿dónde debería pararse? Primero, el Consejo de la Magistratura es fundamental en la provincia. Nosotros no tenemos Consejo de la Magistratura. El último fue de la época de los gobiernos anteriores. Porque hoy el gobierno de Santa Fe lo que ha hecho fue un comité de evaluación, no un Consejo de la Magistratura. Con lo cual necesitamos un Consejo de la Magistratura constitucionalizado con estamentos. Universidad, sí. Coincide con el Colegio de Magistrados lo que dice. Sí, por supuesto. Y además con los abogados y con el gobierno y con los legisladores. Claro. Y otra cosa, hay que fortalecer la legislatura en Santa Fe. La legislatura es el único órgano que se oxigena electoralmente en el sentido de que es plural. Claro. Es un órgano donde hay mayorías circunstanciales, pero es plural. El Poder Ejecutivo es una sola persona, es unipersonal. Entonces hay que darle más poder al Parlamento, en este caso, para tomar estas decisiones. Y en el caso, usted decía, del Ministerio Público de la Acusación, mire, acá nosotros lo que estamos planteando es la autonomía plena del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio que debería llamarse Público de la Defensa. Claro. Porque algunos hablan solamente de acusar, pero no piensan en defender, y la verdad que sin defensa no hay presos. Claro, no hay juicio. El sistema, el doctor Rena... No hay juicio y no hay condena. No puede haber condena sin defensa. Sin defensa no hay condena. Muy buena observación. Sí. Por lo tanto, eso sí que es liberar a los delincuentes. Necesitamos una buena defensa pública y un buen sistema acusatorio fiscal, y ahí requerimos la autonomía. Después, si está dentro o fuera, que es el gran tema, la verdad que es un debate, para mí, absolutamente superado. Lo que importa es la autonomía. Claro. Está bien. Si usted me pregunta a mí, ya no como miembro de un bloque ni de la convención, académicamente hablando, bueno, sería interesante que coordine dentro del Poder Judicial. Sí, además de la autonomía, la autarquía, que tengan disponibilidad de que puedan sostenerse sin estar dependiendo tampoco de nadie, ¿no? Sin duda, eso sí que es obligatorio. Cuando lo constitucionalicemos, el MPA y la defensa van a tener esa autonomía funcional, administrativa, económica, financiera. Lo que no puede ser es un poder absolutamente despegado del sistema democrático. Claro. El sistema democrático, digo, en cuanto a los controles. Hablábamos con un abogado que integra un tribunal de ética del Colegio de Abogados Rosario y nos decía, pero ¿quién va a controlar a los fiscales? Claro. Bueno, por eso digo, a ver, hay un principio de Montesquieu, viejo principio, que es el control cruzado dentro del poder. Es decir, el control de pesos y contrapesos, para que nadie tome una actitud desligada de cualquier control que significa el control institucional. Y estaría bueno estaría bueno que el Consejo de la Magistratura, que estamos hablando un poquito de esta institución, a veces funcione en alguna escuela, en alguna universidad también, para que los jóvenes y la gente escuche. En algún momento se hizo en tribunales, en Rosario recuerdo yo un concurso, pero está bueno que el Consejo de la Magistratura pudiese también ir a las escuelas, a las universidades, como para formar eso depende algo mucho cívico, de la ¿no? Doc, lo que le quería consultar, porque hay algo que también hemos hablado mucho con Carlos y con Gustavo acá. La verdad que da para hablar, porque habla con mucha claridad, está bueno cómo explica. Algo que hemos hablado mucho es que nosotros tenemos historia en Santa Fe, que muchos gobernadores fueron elegidos por muy pocos votos de diferencia. Y en provincia de Buenos Aires, que es una provincia gigante, también tenemos gobernadores elegidos a veces por muy pocos votos de diferencia. ¿No hubiera sido conveniente en Santa Fe la figura balotaje a partir de un sistema, no sé, como la Constitución Nacional, no sé, pero invertir ideas en eso? Porque si no, va a seguir pasando lo que pasa hasta ahora. La política trabaja sobre una primera minoría y con eso coloca un gobernador y siguen así. Mire, yo con ese tema... Usted vio que hay una tentación en el mundo constitucional, el doctor Rena lo sabe, que es la tentación de importar
institutos, algún tipo de cosa que funciona bien en un lugar y cuando lo aplicamos acá se nos puede complicar. El balotaje es una figura del constitucionalismo francés que surge en una circunstancia particular, que es la posguerra. Bueno, esto es un tema largo. Lo que yo pienso es lo siguiente: el actual sistema de la provincia de Santa Fe es la simple pluralidad de sufragios, es decir, es un voto. Y esto creo que no hemos tenido crisis institucionales por el tema del sufragio o de la elección. Yo no veo que sea imprescindible importar este mecanismo por ahora. No. Sí hay otros reclamos en Santa Fe institucionales, que es, la justicia, el MPA, los escudos de los derechos, las protecciones de los derechos. Porque yo escuché al gobernador cuando dijo vamos a hacer una constitución sin garantías o con las menos garantías. La verdad que eso es desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es un desastre. Sí. La constitución nació para poner topes, límites al poder, y las garantías son los escudos protectores. Hay 3 garantías, no son 3.000, 3. El primero, el amparo, el cual hay que ampliar en Santa Fe. Segundo, el habeas corpus, la libertad físico-corporal, proteger tu libertad física-corporal. Y tercero, ahora el habeas data, el dato, o sea, la protección del dato personal, hoy atacado por la tecnología, por la inteligencia artificial y por el avance en la intimidad que eso significa. Entonces, hagamos buenas garantías, los derechos están consolidados. Traigamos los tratados internacionales que ya están en Santa Fe, pero bueno, digámoslo en la Constitución, y limitemos al poder para que no se engolosine ni se abuse. Es una gran tarea por estos días, ¿no? Es la gran tarea. Doctor Diego Gilano, ¿no? Diego. Efectivamente, Diego, muchas gracias por este contacto y bueno, veremos qué pasa con el resto del desarrollo de la Convención Constituyente que recién arranca. Te escuchaba atentamente y pensaba, ¿no? Así como la política parecería haberse alejado de la gente también parecería haberse alejado de la política. Veremos si el texto final de esta reforma queda más lejos o más cerca de los intereses populares, ¿no? Ese es el gran desafío, Gustavo. Si perdemos ese rumbo, la Constitución se pierde. Mirá, sí. La Constitución del 62, esa generación marcó un rumbo: justicia social y desarrollo económico. Los dos pilares que Silvestre Benis y toda esa generación pusieron en Santa Fe. Hoy estamos en una tormenta ideológica. Hoy hay gente que quiere romper al Estado, que lo quiere romper desde adentro, si es posible, con esa hazaña, ¿no? Se nos pasó el tiempo porque podríamos hablar un montón, pero también le digo, hay gente que quiere romper el Estado, hay gente que va y se saca fotos con la gente que quiere romper el Estado, pero después pone carteles rojos diciendo que las rutas no están hechas. Es todo muy raro, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. Esa es la del Tero, gritar en un lado y poner los huevos en otro. Sí. Muy interesante la charla, Diego. Gracias, muchas gracias. Diego. Muy amable. Muchas gracias.